¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer otra lectura por sí o no. Tarot del sí o no, Robertino Tarot sí o no. Así que más allá del trabalenguas, hoy vamos a tener acá visiones para las preguntas que hagan. Tengan en cuenta que no solo voy a responder sí o no, sino que les voy a dar las situaciones que rodean a cada pregunta que hagan. Pueden preguntar lo que quieran dentro de los ámbitos del amor, del dinero, del trabajo, del mensaje espiritual y del estudio. Así que los que tengan exámenes pendientes también no se muevan del canal. También pueden elegir cualquiera de las opciones o hacer una pregunta para cada una. Hoy vamos a tener 4 opciones nuevamente y tenemos animalitos para elegir. Así que estoy mezclando un poco más, nada más, porque esto es un ritual y hay que darle el tiempo que corresponde. Y ya voy a empezar a separar en partes. 1, 2, 3 y 4 partes. Tenemos las 4 opciones. Ustedes vayan concentrándose, es muy importante que estén concentrados para hacer la pregunta y elegir, si bien cada lugar es general, el correcto para la situación de ustedes. Eso es lo que funciona como magia en este ritual que hacemos acá cada cierto tiempo. Así que lo importante va a ser lo que ustedes elijan, aunque ya esté de alguna manera predeterminado. Van a ver cómo se sorprenden porque coincide, porque esto no lo hago así por una cuestión de costumbre, sino que le coloco ciertas energías a estas lecturas, como para que tenga una influencia en lo que ustedes decidan. Así que vamos a ver, ya voy a poner el koala en primer lugar, el monito en segundo, hoy viene todo así, el dinosaurio verde en el tercer lugar, y el osito panda que siempre sale primero y quedó para el último lugar. Así que acá tienen las 4 opciones para el día de hoy. Piensen bien, tengan un estado de paz, de concentración, y vamos a ver si lo que preguntan es sí o es no. Ya lo van a ver. Piensen un poquito, tranquilos, miren cada uno de los animalitos, piensen la pregunta, si pueden díganla en voz alta, si están en sus casas, en algún lugar donde pueden hablar, díganlo en voz alta y van a ver cómo la respuesta tiene coincidencia con lo que ustedes están preguntando y con lo que les ocurre. Me voy a quedar unos segundos callado, nada más que para que puedan concentrarse bien, es lo más importante de todo, y elijan la opción. Vamos ahí. Bueno, supongo que ya habrán elegido, así que yo voy a quitar las opciones que por ahora no voy a leer. Y ya mismo voy a empezar a contestarles. Les mando un saludo muy grande, como hago siempre, a mis consultantes de todo el mundo de habla hispana, especialmente de México, de España, de Colombia también, de Chile, de Centroamérica en general, de Ecuador. Tengo mucha gente también en la parte latina de Estados Unidos, así que un abrazo muy grande para toda la gente de Estados Unidos también en particular, y para la gente de Venezuela, que también tengo muchísimos en el canal. Así que vamos ya mismo a ver qué nos quiere contar este koala rosa que tenemos acá. A ver, koala rosa, vamos a ver si lo que preguntaste es sí o es no. Va el koala rosa acá. La voy a mezclar apenas nada más para que se quiten un poco la bulia las cartas. Ya las tenemos y vamos con 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden suscribirse, porque si bien casi siempre hago los mismos días las lecturas, a veces varío y no les avisa. Así que si están suscritos, por lo menos entran al canal y se enteran. Pero recuerden que es gratuita la suscripción, pero también pueden hacerse miembros del canal y colaborar con el canal, donde si empieza a funcionar mejor la parte de miembros, voy a hacer lecturas mucho más arriesgadas. No me permite hacer lecturas tan arriesgadas
esta situación porque no las mira tanta gente. Voy a hacer cosas más particulares y más creativas. Tenemos el 9 de Pentáculos, la muerte, el Rey de Espadas, el 6 de Espadas y el Rey de Pentáculos. Recuerden, como les digo siempre, que en este canal no somos condescendientes. Hay muchos canales, yo sé que hay mucha gente que mira mi canal, que también mira otros canales, porque a veces entro a ver la competencia y veo que lo siguen en Instagram o lo que sea. Recuerden que acá no estoy para decirles cosas que ustedes se vayan contentos y nada más, ¿no? O sea, la idea es ver qué pasa realmente en cada una de las situaciones y respetarlos. Así que bueno, lo que tenemos acá para el amor, vamos a empezar por el amor, y es una relación que tiene que ver básicamente con una situación donde todo iba bastante bien en la relación de pareja, había abundancia, no está el 9 de Pentáculos, voy a tomar un poco de líquido. Está el 9 de Pentáculos y todo eso cambió. La relación se volvió un poco más cerebral, hubo más alejamiento, aunque por otro lado se tomó eso como una cierta madurez en la relación. Esto estamos hablando si es una relación establecida. Recuerden siempre que también me puedo referir a una relación que aún no empezó, una pareja que puede venir, según la pregunta que ustedes hayan hecho. Así que lo que se ve acá, en general, trátese de la pregunta que se trata, es un cambio en cuanto a lo que estamos dispuestos a dar. Y me refiero a ustedes, me refiero a los que hacen la pregunta. Esto que antes se regalaba, hay una frase que usamos acá en Argentina, que se acabó lo que se daba, ¿no? O sea, es como lo que se regalaba o lo que uno se involucraba, ya no es tan fácil. Así que estamos hablando de una situación de que faltan copas, si ustedes ven, que son las cuestiones de emotividad a esta relación que está o que podría venir. Si no cambian esto, le va a faltar emociones, porque hay un cambio en ustedes muy grande en cuanto a eso y manejarse más por la cabeza. Yo no lo estoy discutiendo porque cada uno sabe lo que sufrió en una relación o lo que le pasó en la vida con las relaciones de pareja. Pero recuerden que para poder tener algo hay que dar también. Acá no es cuestión de sentarse y decir yo me lo merezco y qué sé yo, y que el otro venga y ponga todo. Así que les recomiendo que revean tal vez este resentimiento o dolor que hay, porque si no dan, es muy difícil recibir. Esas son leyes del universo, y lo mismo pasa conmigo, que a veces me dicen, maestro, pero no me tira gratis las cartas. No, es una cuestión de intercambios, no solamente económicos, sino también de buena onda, de cuestiones emocionales entre cada uno. Por eso uno tiene que tratar de dar lo mejor de sí mismo. Si ustedes no dan lo mejor, no van a tener lo mejor. Si me preguntan a la pregunta que hicieron, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es un sí. Me habla de un Rey de Pentáculos, me habla de alguien, en caso de ustedes, no importa la edad que tengan, si tengan 20 o tengan 60, son personas que han aprendido, porque la vida los llevó a eso, a tener una cierta sabiduría, ¿no? Como tiene este hombre, que por más que sea un hombre, las puede representar a ustedes si son chicas, en cuanto a la energía, en cuanto a haber domesticado al lobo, tener el conocimiento. Probablemente sean de esas personas que dicen, a mí con esas tonterías no me engañan, pero en el fondo, atrás de todo eso hay un gran recelo, hay una gran dificultad para poder vincularse. Entonces, no podemos unir cosas idealizadas si no estamos convencidos de brindarnos, a pesar que esto haya cambiado y que tengan razón en cuidarse. Pero una cosa es cuidarse y otra cosa es terminar siendo mezquino con la relación. Así que eso es lo que hay acá, pero la respuesta es sí. A lo que preguntaron es sí. Si preguntan si la relación va a ir mejor, la respuesta es sí. Espero que entiendan este mensaje. Si no, koalas, va a ser muy difícil que esto vaya mejor. Vamos a ver también, para alguien que pide una relación nueva, que dice, ¿va a venir algo nuevo este año? La respuesta es sí. Ahora, lo mismo, si no se brindan un poco más, no van a tener algo que es el colmo de lo espiritual, de lo emocional, de darle al otro, de la generosidad. No se puede esperar generosidad sin estar dispuestos a nada. Ese es el título que yo le daría a esta lectura, y va tanto para lo económico
como para el amor, como para todo lo que pregunten, ¿eh? En todos lados hay una quita de la abundancia. Quita de la abundancia, y cuando se habla de la abundancia la gente lo entiende solamente como dinero, pero también tiene que ver con la predisposición a enamorarse, con la predisposición a ser tiernos, amables, amorosos con esa otra persona. Así que ténganlo en cuenta, el cerebro está muy bien para cuidarnos, pero en algún momento hay que correr el escudo. Si no corren el escudo, es muy difícil que alguien pueda llegar a ustedes. La respuesta es sí. Si preguntan si una persona se va a comunicar, si no tienen contacto, se pelearon, lo que pueda pasar, la respuesta es sí. De hecho, acá está. Y en ese caso la persona sería quien maduró la situación y se comunicaría con ustedes. Si lo que están preguntando es si le gusta a alguien, también es sí. Todo lo que tenga que ver con el amor, la respuesta es un determinante sí. Es completamente esa la respuesta. Vamos a ver el dinero. Si lo que preguntan es para el dinero, no los hago perder tiempo en esto. La respuesta es sí. Sale el rey de pentáculos, el rey de oro, que recibirá un aumento económico, ya sea en las ventas, inversiones, negocios, en el salario que tienen, en lo que están buscando como ganancia de algún emprendimiento. La respuesta es un sí. Así que muy buenas probabilidades de o cobrar algo, ¿no? Todo es sí en cuanto a lo económico. Pero, tengan en cuenta que esta abundancia del pasado es muy difícil de conseguir hoy en día. Si la pregunta es si van a ganar más que lo que han ganado en su mejor momento, eso no es así, ¿eh? No es así porque esto ha cambiado. Y los cambios a veces no dependen solo de ustedes, sino también del tipo de trabajo que hacen, de muchas cosas. Así que eso es lo que tenemos acá. Voy a tomar un poco de líquido. Hoy tengo la garganta un poco seca, esto mejor. Es lo que está acá. Bueno, si están preguntando en lo económico, ya les dije, todo es sí. Todo tiene una comparación con el pasado que no los va a satisfacer, pero que es una buena situación para el momento. Vamos a ver ahora para lo laboral. Para lo laboral la respuesta también es sí a lo que preguntaron. Si preguntan por cambiar de trabajo, un trabajo mejor, algo que los identifique, la respuesta es sí. No para los que buscan un nuevo trabajo. Para los que buscan un trabajo desde cero, que no tienen ningún trabajo, la verdad que no es una muy buena perspectiva. Han cambiado algunas circunstancias y está difícil. Pero tienen que esperar. No todo está perdido, están capacitados. Eso me sale acá. Pero bueno, es una cuestión de tiempos. A veces las cosas no coinciden con nuestros deseos. Los tiempos que tenemos que esperar. Algunos me dirán, más voy a tener que esperar. Y sí, a veces hay que tener paciencia, hay que esperar las cosas en el momento que se pueden dar, koala. Eso es lo que tenemos acá. Así que lo laboral también la respuesta es sí. Vamos a ver a los estudios, la respuesta es sí, muy importante, sí, porque tienen al rey de pentáculos. Volvemos a lo mismo, el conocimiento está, las ideas están claras, el examen será muy bueno y muy beneficioso para ustedes si están preguntando por eso. Si me preguntan por un mensaje espiritual o de crecimiento personal, cuéntenme también en los comentarios, como les digo siempre, estoy por quitar esta parte para no hacerlo tan largo, porque quedan muy largos los videos, pero bueno, díganme si les interesa. El mensaje espiritual habla un poco de lo que estuvimos hablando, ¿no? De la abundancia, de cambiar la abundancia, de no dar y esperar. Eso no ocurre en la vida espiritual, vamos a tener que cambiar mucho para lograr esta sabiduría. La sabiduría está en dar para recibir, no en ser mezquinos y pretender obtener cosas de los otros. Así que muchas gracias, Koala Rosa. Les mando un abrazo muy grande a todos. Espero que les lleguen estas buenas energías de mis lecturas. Espero que puedan decretar sus cosas. Y aquí vamos con el monito. Bueno, vamos con el mono rojo. Hoy se portó súper bien el mono, no le podemos decir nada. Siempre hace lío cuando pongo al mono en la lectura, se me caen las velas, la carta. Hoy se portó bien por ahora. Vamos a ver, monito. Trae mensajes, siempre que elijan al mono, prepárense porque trae mensajes fuertes el mono. Nunca es algo tranquilo. Vamos a ver. 1, 2, 3,
4 y 5 cartas para el monito. Vamos a ver qué salió. 7 de pentáculos, 10 de pentáculos, la reina de espadas, 10 de espadas y el ermitaño. Bueno, vamos a ver para el amor de qué nos habla esto. ¿Qué situación hay con esta? Si es una relación, ¿no? Si esto es una relación de pareja, ustedes preguntaron por eso, lo que se ve acá es una baja en la pareja. No les voy a mentir, no están las cosas igual que antes. Acá todo esto iba creciendo, si es que era una relación que recién comenzaba, si había ideas de familia, o puede ser que ya haya una familia, que tengan una familia con esta persona por la que están preguntando. Son todas variantes, pero bueno, dentro de esas variantes había un crecimiento, había una idea de familia, ya sea una relación reciente, alguien con quien quieren salir también, porque puede ser una persona que todavía no tienen una cita o nada, pero los ve como alguien relacionado con la familia o que podrían tomarse una relación más formal con ustedes. Pero bueno, todo esto ha cambiado, no hay, se está usando más la cabeza. Hasta ahora hice 2 lecturas y me pasó lo mismo, y hay un ensimismamiento, ¿no? Está el ermitaño al final. Hay una idea de esconderse en uno mismo, de estar lejos de esto, de estar un poco aislados, de no mostrarse tanto, ¿no? Hay todo un cambio de actitud grande en ustedes, y cuidado con esto que es difícil lo que preguntan, si esto es así. Yo les voy a contestar igualmente lo que ustedes preguntaron, que es por sí o por no. La respuesta es sí, pero es un sí muy débil, es un sí en soledad, es un sí donde por más que ocurra lo que ustedes están preguntando, esta relación, si es que es una relación, tienen que revisarla, porque esto ya no existe, de alguna manera están acá, y corren el riesgo de tener una separación futura, y de que esto no funcione como ustedes suponen. Así que cuidado, si hicieron una pregunta, la pregunta que hicieron es sí, pero no es muy positiva la situación. Si preguntan si le gustan a alguien, también la respuesta es sí, pero no le gustan tanto como antes. Es lo mismo. Yo ya saben que soy muy directo, no me gusta mentirles, no me gusta inventar cosas, así que se los digo claro, ¿no? No es lo mismo que antes. Ese sería el título de esta lectura. Ya no es lo mismo. Les da que sí, pero no es lo mismo en una relación de pareja. Si preguntan si la persona va a comunicarse, en este caso la respuesta es no. Está el ermitaño, así que van a tener que comunicarse ustedes si quieren hablar con la persona nuevamente. Si tuvieron una pelea, no insulten al tarotista, no tiene la culpa. Ustedes hicieron lo que hicieron. Así que bueno, esto está así por ahora, y es lo que hay. Ahí están unos perritos ladrando de fondo, los vamos a dejar. A mí no me gusta eso de, ay, hay un ruido. Sí, son perros de mi vecino, no son míos. Allá a lo lejos, ven qué grande que es mi lugar. Bueno, así que bueno, ya saben, tienen el ermitaño acá, y hay que salir un poquito del ermitaño, ¿no? Pero bueno, está muy difícil la vida para muchos, yo lo entiendo, no los voy a criticar, pero salgamos del ermitaño, pues no vamos a ningún lado. Está muy bueno reflexionar, pero todo matemática, todo reflexión, no va la cosa así. Vamos a ver para el dinero. En el dinero, la respuesta a lo que preguntaron es sí al monito. Si preguntan si van a tener un aumento de dinero, la respuesta es sí. Pero cuidado, porque va a bajar, porque tengo el 10 de espadas, si es una cuestión laboral o comercial. Van a bajar las ventas en los próximos meses. Así que cuidado, porque tal vez cobren un dinero, pero tengan en cuenta que puede bajar un poco el ingreso de dinero en los meses siguientes. Lo mismo si están haciendo inversiones. Yo tengo mucha gente que invierte en activos financieros. Cuidado, estén líquidos, es un momento difícil del mercado. Ya esto que estaba tan bueno y que iba toda la curva para arriba, ya empieza a bajar. Cuidado con esto, porque es todo mucho más intelectual que emotivo. Acá hay que mirar los gráficos, hay que mirar los estudios, no guiarse por las intuiciones que uno tiene, ¿no? Lo mismo para quienes tienen algún tipo de emprendimiento. La respuesta a lo que preguntaron es sí, pero va a haber menos trabajo, va a haber menos producción, va a haber menos compras,
ajusten eso al trabajo que me están preguntando, o al negocio, o al ingreso de dinero por el que me están preguntando. Va a haber menos generación de dinero en el futuro. Así que esto es real, se están preguntando por ingreso, pero cuidado. Yo ya les advertí, monito rojo. Los que me preguntan por lo laboral, la respuesta también es sí, pero por ahora no. Porque tienen esta carta justamente, el 10 de espadas es no trabajo. O sea, no les quiero mentir y no les voy a decir que sí porque están concentrados. Ustedes están muy bien enfocados, pero por ahora no hay trabajo de lo que están buscando. O sea que van a tener que esperar un poco que el mercado se solucione. Han tenido épocas mejores, no es la mejor. Les mando toda mi mejor energía desde acá porque sé lo difícil que es cuando uno quiere trabajar y bueno, no consigue buenas respuestas o cuando quiere conseguir algún puesto mejor. Pero la verdad que es un sí tirando un no. No les voy a decir una cosa por otra. Para los que me preguntan por exámenes, la respuesta es sí, sobre todo si son exámenes escritos, que no son orales, que no tienen que dar ante una mesa examinadora, y sobre todo si tienen que ver con cuestiones humanísticas. Los que estudian entienden de qué les hablo. Pero bueno, vamos a ver una reflexión final sobre lo espiritual y el crecimiento personal de esta lectura. Esta lectura nos habla de abandonar lo que conocemos para ir hacia aquello que desconocemos a través de la meditación. Nos habla de esta liberación de la vida común con respecto a la vida espiritual. Entonces, la respuesta sería: deja entrar la vida espiritual a tu vida. Así que muchas gracias. La recomendación del monito rojo. Saludo muy grande para la gente de España, de México, también de Costa Rica, que hablé con gente esta semana de Costa Rica, les mando un abrazo muy grande, y también de Colombia. Vamos a ver acá qué más viene en este día. Pongan like, compartan y los que pueden colaboran con el canal porque así puedo seguir haciendo videos para ustedes. Vamos a ver qué viene ahora. Viene el dinosaurio, parece. Tenemos el dinosaurio verde. Vamos a ver acá, lo vamos a poner y vamos a mezclar ya las cartas. Vamos a cortar. Vamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cartas para el dinosaurio verde. A ver qué nos sale. Bueno, empezamos bien, 10 de copas. Seguimos mal, 5 de bastos. Seguimos mal, 5 de copas. 4 de pentáculos. Y por último, la reina de pentáculos, como siempre, esta bella señora. La respuesta, no la voy a hacer muy larga para ustedes, dinosaurio verde. La respuesta es sí en el amor. Si preguntan si la pareja va a estar mejor, la respuesta es sí. Hay que recuperar esta afectividad que ven acá. Esta cuestión que ven acá, de familia, de compartir por lo menos esa idea. No hace falta que estén rodeados de familia. El amor, el afecto, no tiene esta actitud un poco mezquina. Pero como sale la reina de pentáculos, es increíble el atractivo que están teniendo los que preguntaron, las chicas preguntaron, los chicos, en este tiempo. Lo mismo si están solteras. La verdad que la reina de pentáculos es la carta ganadora para la seducción. Así que si están esperando enfrentar alguna relación que les gusta, una persona con la que desean salir o quieren volver o lo que sea, están en el momento indicado. La respuesta es un sí gigante. La respuesta es un sí para cualquier cosa que pregunten acerca del amor, más allá de que estén un poco de guardarse, ¿no? Y de abandonar distintas emociones que han tenido, peleas, algunas cosas pasaron acá, pero está la reina de pentáculos, no le gana a nadie. La reina de pentáculos seduce, tiene paz. Fíjense lo que es esta cara, acá la paz que tiene, o sea, puede resolver cualquier conflicto. Si a esta mujer le traen cualquier problema, lo va a resolver y casi siempre con muy buenos resultados. Así que la respuesta es sí para el amor. Si le gusta a una persona, sí, le encantan a la persona. Tal vez lo único que falte para este sí es si buscan algo un poco más, ¿cómo les puedo explicar? Formal, ¿no? Si buscan una pareja más seria. Pero tal vez si están empezando no es el momento, lo importante es gustarle al otro. Han abandonado sentimientos que tenían, así que están muy bien preparadas
para enfrentar una nueva relación, si es que esto es lo que preguntan, o si van a conocer a alguien en los próximos meses, si aparece alguien. Bueno, la respuesta es un sí enorme. Muy bueno para ustedes con esta reina de pentáculos. Bueno, vamos ahora para las preguntas sobre dinero. Si me preguntan sobre dinero, la respuesta es sí, absolutamente. Para el dinosaurio, recuerden ahorrar, ¿no? Esta es una carta de ahorro que está al lado del sí. Han trabajado muy bien, han dejado ir las emociones y están muy racionales con respecto a la ganancia de dinero. Así que mucho mejor. La respuesta es sí a lo que preguntan de la economía con la reina de oros. ¿Quién puede pensar que no llega el dinero? Así que el dinero llega, está todo muy bien, tanto sea para emprendimientos, comercios, lo laboral, aumento de salarios, cosas que tienen que cobrar, ya saben, ¿no? Es una cosa general, pero muy bueno para cobrar dinero. No tanto así en lo laboral. En lo laboral falta para que el trabajo que están buscando llegue, o para cambios laborales no es el momento más adecuado si la pregunta viene por el lado de lo laboral. Vamos a ver ahora para los exámenes. Para los exámenes la respuesta es sí, sobre todo si tienen que dar 3 exámenes. Si van a dar 4, uno de los exámenes no lo den porque pueden fallar. Elijan 3 asignaturas y todo irá muy bien para los exámenes. Vamos a ver la nota final, lo hemos hecho muy rápido con el dinosaurio, pero porque la verdad que a veces rellenar, si las cartas están claras, yo se los digo así claramente lo que tienen que hacer o cómo viene la situación. Así que el mensaje espiritual para el dinosaurio nos habla de que nuestro carisma, nuestra voz interna, todo lo que brilla en nosotros no debe ser ocultado. Cuando saquemos las emociones correctas, eso va a llegar a la vista. Si corre el velo, somos quienes somos. Ese es el mensaje que tiene este dinosaurio. Se corre el velo, somos quienes somos. Así que se corrió muy rápido este velo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a toda la gente de Estados Unidos, a los latinos, a los hispanoparlantes. Y espero que les guste. Suscríbanse al canal, colaboren los que pueden. Y vamos ya con este Andy Panda. Yo había un personaje que se llamaba Andy Panda. No sé si ustedes lo conocen. Un personaje que había en Argentina. Andy Panda lo tenemos acá. Vamos a mezclar un poquito a ver qué nos sale. Miren, el uno de oros quiere salir. Yo lo voy a mezclar igualmente. Vamos a ver qué nos sale. Mezclamos y vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Están pegadas estas para Andy Panda, para el osito panda que tenemos ahí. Vamos a ver qué hay. Acá lo tenemos. ¡Wow! 4 de copas, 6 de copas. ¿Cómo vienen las copas? Las emociones, ¿cómo están? Uy, Dios. 2 de espadas. Parezco los médicos, ¿vieron? Que van mirando hacia ajá, y uno dice, ¿qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor tarotista, señor brujo? ¿Qué pasa? 3 de pentáculos. Bueno. ¿Se los tengo que decir así o ustedes solas saben de qué hablan? Mirá, yo les voy a mostrar para el amor, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a mostrar estas 2 cartas juntas para que los dos juguemos al tarotista, chicas. ¿Qué ven ahí? Decepción en la primera, tristeza y decepción en la segunda, ¿no? Mucho más fuerte que en la primera. Así que ustedes saben el recorrido que tienen, de lo que vienen. Hay una nostalgia también acá. Está la carta de la nostalgia, ven el nene con el perrito y después de adulto con el perrito. Por más que sea un hombre, las representa a ustedes. Así que venimos de cierta idea así, y de golpe, ¿qué ocurre? El éxito. De golpe todo lo que queríamos puede ser nuestro. Así que empiezan las dudas, empieza la ansiedad, la idea de no saber qué hacer con eso, ¿no? Es muy difícil. Y tenemos esto acá.
Y la carta final, que tiene que ver con el 3 de Pentáculos. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con una relación de pareja? Bueno, puede ser que no estén en pareja y hayan sufrido esta separación que todavía, aunque se creen recuperadas de esta situación, no lo están, porque esta situación de éxito está justo a continuación de esta. Es como si ustedes pensaran, ¿no?, que un clavo saca otro, y esto está muy bien, pero no es lo ideal. O sea que lo que se ve acá es que esta última carta, el 3 de Pentáculos, habla del apoyo del círculo íntimo. Cuando hablo del círculo íntimo son parientes, hermanos, amigos cercanos, la gente que los rodea más de cerca. La respuesta es sí a lo que preguntaron, pero necesitan apoyo, no pueden estar solas en esto, y estos cambios tan bruscos que provocan ansiedad son complicados. Pero bueno, si están solas, si están sufriendo esta situación, espero que la superen. Y si me preguntan si viene una nueva relación, la respuesta es sí, tendrán éxito en el futuro después del dolor. ¿Cómo se podría llamar esta lectura del oso panda? Exactamente así, éxito después del dolor. Sol después de la lluvia. Tiene que ver con eso, tiene que ver con recuperarse, recuperarnos, tiene que ver con este sí a lo que preguntamos, para poder seguir creciendo, para poder salir del dolor, salir de la desilusión, de cosas que han sufrido en el pasado y que realmente lamento. Pero bueno, olvídense del pasado, tenemos el éxito y tenemos la posibilidad de construir con nuestro círculo íntimo. No escuchemos tampoco tantas críticas de muy afuera, de la gente en general. Hay gente que las quiere, hay gente que las apoya y son con las que tienen que estar mano a mano todo el tiempo, no con estas ideas de qué pensarán los demás en un sentido más amplio, ¿no? Así que eso es lo que hay acá. La respuesta a lo que han preguntado de amor es sí. Para los que no tienen pareja, va a venir una pareja pronto, y es un éxito, es una pareja que es lo que buscan, lo que quieren. Vamos a ver qué hacen después con eso, que después sigue la historia. La historia no es encontrar, sino después mantener, ¿no? Ver qué pasa. Pero bueno, Osito Panda es lo que hay. Y también en el caso de lo que puede hacer una persona que les gusta, quieren saber si a ustedes les gustan a la persona, la respuesta es un éxito total, pero chicas, si están así, ¿no?, todo el tiempo, y esta persona que llega acá va a salir corriendo, Hay que tratar de recuperar un poco el estado anímico, arreglarse, estar bien, porque si no, las cosas no se dan. Para arreglarse, para estar bien, el apoyo de la gente que las quiere, que está cerca de ustedes. Si preguntan si la persona va a volver, va a comunicarse, la respuesta es sí. Tal vez incluso se comuniquen, puede ser una opción, a través de alguien de la familia o del círculo cercano. Alguna amiga de ustedes o algo, pues está este 3 al final. Así que esa es una de las posibilidades. Vamos a ver ahora el dinero. En el dinero, Osito Panda, la respuesta es... Se las doy de entrada, absolutamente sí. Tienen el 3 de oro al final. Nos habla de generar mejoras comerciales, mejora de negocio. Ustedes ya saben que vienen bien por lo que facturaron y ver muy bien el ingreso de dinero. Si hablan sobre un aumento de sueldo, es lo mismo. Han estado muy mal, están decepcionados. Yo lo entiendo, pero bueno, viene el dinero. Muchas veces no me van a escuchar decir esto, porque estoy hablando de oros al final de la lectura. Así que muchas veces les digo, está por venir, pero bueno, en este caso estaban esperando mejor un incremento de dinero. Llega, los que hacen inversiones en activos financieros también, ganancia de dinero hay acá, más allá de las pérdidas que han tenido. Bueno, no es que van a recuperar la pérdida, pero por lo menos van a ganar dinero. Es lo que hay acá. Para los que me preguntan sobre temas, como les digo, de un comercio, de algo, también mejoran las ventas, sobre todo si son negocios familiares o emprendimientos familiares, van mucho mejor. Empresas de familia cada vez quedan menos, pero bueno, si es tu caso, la respuesta es absolutamente positiva, mucho mejor. Y después, para preguntas laborales, la respuesta es sí, pero aún no llega a ese trabajo que está buscando.
Vas a tener un trabajo que por ahí puedas conseguir, que te dé una mejor posición económica, pero no es el trabajo a nivel laboral que estás buscando. Para los que buscan un nuevo trabajo, la respuesta realmente no es sí, es más un no. Sigan buscando, sobre todo entre conocidos y amigos, que es lo que hay en el 3, en el número 3, a ver si pueden conseguir algún trabajo interesante para ustedes. Vamos a ver ahora la parte de exámenes. Para exámenes, la respuesta es un sí absoluto y sobre todo, ya me conocen, si es un 3. Si son 3 exámenes, la respuesta es hasta 3 exámenes aprueban, más de 3 exámenes tengan cuidado. Vamos a ver ahora el mensaje espiritual. ¿De qué nos habla el mensaje espiritual? Nos habla de la decepción y del éxito. Nos hablan de que ni el éxito es importante, ni la decepción es importante. Lo importante es lo que construimos con otros. ¿Escucharon claro? Ni el éxito es importante, ni el fracaso es importante. Lo importante es lo que construimos con otros. Nada más, es una enseñanza hermosa. Les dejo un beso muy grande desde acá, desde Argentina. Ya veremos si puedo seguir haciendo videos, ayúdenme para eso. Está complicado, colaboren con el canal, suscríbanse, pongan likes y también les mando un abrazo muy grande desde acá. Que estén todos muy bien y que tengan un excelente día.